He de pedir perdón y he de decir que me equivoqué con el Bachazuk. Hello, welcome back. Después de un fin de semana bastante intensito, que hubo congreso de Zouk en Barcelona, que pasó un poco de todo, pues da para varios vídeos todo lo que ha pasado, la verdad, y sobre todo reflexiones que se han tenido entre el viaje, el congreso, cosas que han pasado y tal. Pues la verdad es que la primera de todas va a ser sorprendente. Pero bueno, os pongo un poco en contexto. Como he dicho, congreso de Zouk en Barcelona y sorprendentemente asistió la plana mayor del Bachazuk. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Que nadie se sienta ofendido cuando digo plana mayor, pero si están los que se consideran los creadores y otra de las parejas más potentes, bueno, no, solo uno de los integrantes de esa pareja, pero de las parejas con renombre dentro del Bachazuk, pues estaba la plana mayor del Bachazuk allí. Claro, al estar allí, pues tuve la oportunidad de observarles bailar. Es verdad que dentro del ámbito del Zouk, música de Zouk y tal, pero uno pues se fija. Obviamente, ya os podréis imaginar que estando yo allí, pues hubo momentos tensos. Mira, bobo, ¿qué mira, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá. Pero bueno, no pasó nada, sigo teniendo todos los órganos, así que todo va bien. Pero claro, como digo, pude observarles y eso me llevó a sacar algunas conclusiones. Y he de decir que, por ejemplo, una de las cosas que siempre he dicho es que realmente el Bachazuk pues era como el bailar Zouk encubierto. O sea, estaban bailando Zouk con música de bachata o a veces ni eso, con lo cual tal. Y bueno, pues es verdad que esa reflexión la he hecho más de una vez y después de observarles, más a los líderes en este caso, porque claro, observar a las followers bailando con zuqueros, pues es más difícil porque al final followers siguen un poco lo que le marca el líder. Claro, es más difícil extraer un poco lo que vendría a ser el Bachazuk de los followers, pero con los líderes eran más fáciles, porque claro, al liderar ellos el baile, se ve bien un poco cómo van. Y yo me fijé en dos que he sacado bastante en el canal, así que ya sabréis, os podréis imaginar quiénes son. Pero bueno, ahí es donde estuve yo con el radar puesto y vi cosas. ¿Y qué he de decir? Pues realmente he de pedir perdón y he de decir que me equivoqué con el Bachazuk. Y no me ha de costar reconocerlo. Es decir, he cometido un error diciendo que el Bachazuk es básicamente bailar Zouk encubierto en música de bachata. Porque después de observarles, he de decir que no bailan Zouk. Porque si estamos diciendo que no respetan o se tragan o olvidan las estructuras básicas de la bachata, como por ejemplo hacer el básico o hacer otras estructuras básicas de footwork que puede tener la bachata, pues con el Zouk hacen lo mismo. Es decir, esas estructuras básicas que tiene el Zouk brillan por su ausencia. Con lo cual, si no tiene las estructuras básicas del Zouk, no están bailando Zouk. Aunque la música no sea bachata, la música sea asociada al Zouk, no. ¿Y cómo lo observé? Porque cuando bailan Zouk hacen lo mismo. ¿Espera qué? Es decir, puedo coger de las demos que he comentado de Bachazuk y es cambiarles la música realmente. Porque estaban ahí y decía, ostras, lo mismo. Es movimiento con efecto tras movimiento con efecto con una pequeña recolocación. ¿Qué pasa? Todo el paso básico de Zouk, como puede ser el paso básico, las laterales, bueno, giros simples sí que hacían, pero laterales, o el soutinho, o cosas así. O sea, movimientos más estructurales del Zouk, no estaban. Con lo cual, no puedo decir que estén bailando Zouk, porque además, o sea, si yo quiero defender el Zouk, quiero promover el Zouk y quiero que la gente conozca el Zouk, no puedo decir que están bailando Zouk encubierto porque realmente no lo están haciendo. Con lo cual sería pegarme un tiro en el pie decir que eso es Zouk. ¿Por qué no? Porque falta lo más importante del Zouk, que son sus estructuras base, también su energía. Es que decir,
no casaba lo que bailaban con la canción. Claro, es decir, al ahorrarte esas estructuras base, en el momento que la música te cambia de energía, cuando se volvía, digamos, más auténtica, más brasileña, más marcada, era igual. Es decir, no estaban haciendo ningún paso, no se movían del sitio. Es como es lo mismo, es decir, follower en medio, movimientos con efecto y el líder alrededor. Claro, es decir, hay canciones que te piden movimiento y el Zouk tiene esas estructuras para poder moverte. Tiene pues su básico, tiene los movimientos con ese elástico para poder cubrir espacio. Simplemente hay soltarse y bailar un momento separados para cubrir espacio y demás, cosa que se hace mucho en lambada y se hace mucho en Zouk. Es decir, todo eso no estaba. Con lo cual, ¿qué podríamos decir ahora? Pues eso, mi nueva conclusión es que el Bachazouk no deja de ser movimientos con efecto, principalmente sacados del Zouk, aunque te diría también que algunos hay de otros sitios, pero movimientos con efecto en una música de bachata, o ni eso, porque a veces ya hemos visto que ni con música de bachata. O sea, básicamente es concatenación de movimientos con efecto. ¿Con qué objetivo? Vídeos chulos. Maravillosa jugada. Básicamente es que te quede un vídeo bonito y ya está. Y pues eso, redes sociales. Es básicamente tener contenido chulo para redes sociales. Porque como estructura de baile no tiene ninguna de las dos. Es decir, ¿cómo puede ser que un baile que venden como fusión de dos bailes carezca de las estructuras base de los dos? Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Es decir, que no tenga nada de los dos. Sí, digan, algún básico de bachata meten. Sí, pero lo hacen como enlace. Es decir, lo hacen como, no te diré pérdida de tiempo, pero lo hacen recolocación. Porque te pueden hacer medio básico, o te hacen uno y siguen con los movimientos de efecto, pero el footwork no está. Los pasos de Zouk no están. Las estructuras bases de Zouk no están. Con lo cual, básicamente es movimientos con efecto. Por eso funciona tan bien lo de cambiarles la música. Porque al final, como ya me puso alguien en un comentario, hace mucho tiempo, pero me dijeron, es que si musicalmente encaja está todo bien. Claro, si encaja en el conteo, está todo bien. Bueno, pues eso es lo que hacen. Es decir, movimientos con efecto y cuando se acerca el 1, cambian y ya está. Que por cierto, esa es otra, que también me di cuenta. Claro, el golpe musical en Zouk y en bachata no se hace en el mismo punto. Es decir, en bachata se hace en el 8 y en Zouk tú lo preparas porque el golpe viene en el 1. Es decir, haces 7, 8, 1 y ahí viene el pum. Y luego pues recuperas y sigues. ¿Qué pasa? Que les descuadraba, porque estaban marcando los golpes en el 8 y cuando veían que no, pues los ralentizaban, porque veían que no estaba con la música. Por eso están acostumbrados a hacerlo todo de cabeza, como diciendo, ¿podríamos decir coreografiado? Sí, porque al final es encajarlo en esa música de bachata, o lo que sea, remix, lo que sea. Claro, cuando les sacas de ahí, es cuando se ven un poco las costuras. Y lo vi en directo, no es que me lo han contado, no, lo vi en directo. Con lo cual básicamente es eso, han montado un business en base a movimientos con efecto. ¿Cómo se nota eso? Pues todos los cursos que hacen son de movimientos con efecto. Y de hecho incluso hay vídeos en los que dicen que los fundamentos no son movimientos de estructura, son movimientos con efecto y los venden como fundamento. ¿What? Y bueno, y aparte de bootcamps de movimientos con efecto a precio desorbitado, que en algunos casos vi que hasta que no se ejecutan bien. Es decir, sí, tengo amigos que dicen que básicamente el Bachazouk es bachata con toallas. El movimiento de la toalla, ya muy conocido. Pues sí, al final es eso, es movimientos con efecto. Y te están vendiendo esos movimientos con efecto a precio de oro. Cuando tú los ves en directo dices, pero es que no lo estás haciendo bien. Porque cualquier zuquero con experiencia dice, no está bien hecho. Pero te lo están vendiendo a precio de oro. ¿Por qué? Porque queda muy guay. O sea, da igual un poco al final lo bien hecho o no que esté. Es saber hacerlo, que quede bien en el vídeo.
Claro, cuando rascas un poquito ves que hay cosas que no están bien hechas. Por ejemplo, ir de cuello en la toalla cuando realmente es movimiento de pecho, pero ves que el follower está con el cuello ahí en hiperextensión y es como, ay, te vas a hacer daño. Y eso es lo que están vendiendo. Que tengo otro amigo que dice una frase que engloba un poco el por qué estaban allí. Es decir, por qué iban a un congreso de ZUC. La frase es: compran barato para vender caro. Claro, la conclusión de ¿por qué han ido al congreso? Pues seguramente ha sido para observar y ver si hay algún movimiento nuevo, algún movimiento chulo, vistoso, muy de vídeo nuevo, para decir, me lo quedo y lo venderé caro. Claro, lo compras barato, pagas el pase, haces el taller o lo ves en la pista y te lo llevas y lo vendes a precio de oro en un workshop. Pero es eso, es que hay cosas que no tienen puñetero sentido. Pero bueno, es decir, por ejemplo, voy a poner el vídeo de fundamentos, porque el vídeo de fundamentos es tremendito, pero bueno, vamos para allá. Vale, probemos con los fundamentos. Aquí es donde veo yo el problema. Fundamentos. Lo que en ZUC se llama un frango asado, o sea, un giro con cambio de eje, un batecabelo, que viene a ser un movimiento de cabeza con cambio de eje constante desde los hombros, y el giro con contracción. Es decir, fundamentos no son. O sea, claro, es decir, si ya ponen la línea del fundamento en estos movimientos, claro, los movimientos con efectos que son triple mortal hacia atrás. Por eso digo, fundamentos, aquí no es el paso básico, no es, en caso de ZUC, la lateral, un giro simple, un soutiño, un bonus, cosas así. O en bachata podría ser, pues eso, el footwork, el cuadrado, no. Ya vamos a fundamentos, son casi movimientos de avanzado. Pero bueno, así está el tema. Con lo cual, viendo esto, pues me quedó bastante claro. Me quedó bastante claro el cómo tienen montado en su cabeza el estilo de baile, porque básicamente es eso, es que quede muy vistoso, que quede muy bonito, pero y que quede muy vendible. Ya está, porque el resto de trabajar fundamentos, trabajar música, no, eso da un poco igual, y lo vi en pista. Es decir, me sabe mal. Puede parecer una opinión... sí, pero es que estaba ahí. Es que decir, los veías bailando al lado de zuqueros amateur. No estoy hablando de los pros, estoy hablando de zuqueros amateur. Y la diferencia era una pasada. Es decir, veías a cualquiera con un poco de experiencia en ZUC bailando al lado de ellos y era en plan de... O sea, cualquiera con experiencia pues sigue metiendo los básicos. Pero al final es eso, faltaba la cámara. Porque eran todos los bailes iguales, todo enfocado a qué bonito queda en un vídeo. Y es una pena, la verdad que es una pena, porque eso al final lo que hace es un poco el perder la esencia de los bailes, de los dos, en plan de si están funcionando dos, al final no tienes la esencia de ninguno. Así que creo que a partir de ahora no voy a volver a decir de que están bailando ZUC encubierto, porque no es verdad. Y me sabe mal porque creo que también es una ofensa para el ZUC. Porque no, o sea, si yo soy zuquero no tengo que decir que eso es ZUC, eso no es ZUC. Eso es movimientos con efecto que han cogido del ZUC. Ya está, de ZUC o de otros bailes. Pero no es ZUC brasileño. No es ZUC brasileño, o sea, yo tengo que ser el primero en que reconozca cuándo es ZUC brasileño y cuándo no. Con lo cual, qué bonito, tienes un baile que podrías decir no es bachata y no es ZUC, y le llamas bachazuc. En efecto, es cine. Aquí es donde hay que pensarse las cosas. Y sobre todo el tema de vender a según qué precio movimientos que no tienes pulidos, que no tienes bien interiorizados. Por eso, si os molan estos movimientos, aprended el baile que los integra bien. Es decir, por ejemplo, en el caso de las toallas o de los giros con cambio de digital, aprended ZUC brasileño. Cualquier profesor de ZUC brasileño os lo va a enseñar mejor que cualquiera de bachazuc. Y en eso no me bajo. No, es decir, el profesor de bachazuc que se ha formado como bachazuc y no es profesor de ZUC, o sea, no lo vi, no lo tiene bien del todo. Con lo cual, buscad profesores de ZUC. Si queréis aprender esos movimientos, y ya no me meto en lo que queráis hacer con ellos, porque al final yo entiendo que van a decir, baile es baile. Bueno, pero es decir, una cosa es lo que bailes tú en el social,
Si tú quieres aprender la toalla para hacerla en un social de bachata, buena suerte con eso. You sure about that? You sure about that? You sure about that? Pero tú quieres aprender ese movimiento para ti, busca a un profesor de Zouk. O busca el profesor del estilo que lo integra bien. ¿Quieres aprender a hacer movimientos de pie, por ejemplo, estos ganchos con el pie que van por detrás de la pierna del líder? Aprende tango. Eso está en el tango. Apréndelo de ahí. No lo aprendas del primero que te ha dicho que lo ha visto en un vídeo. Por eso, yo veo, por ejemplo, bootcamps de toalla a 300 euros. Y la persona que vende ese bootcamp le ves hacer una toalla y no la hace bien y dices... Son 300 pavos por persona. ¿Qué me estás contando? Que no. Así que nada, este es un vídeo corto, dentro de lo que cabe, porque es algo que tenía que decir, viendo lo que había ahí. Así que nada, va a haber más, porque te digo, este fin de semana me ha dado para reflexionar. Y lo típico, gracias por quedaros hasta aquí. Si os ha gustado este vídeo, dadle like, compartidlo. Si tenéis un amigo que quiera aprender Bachazouk porque los movimientos molan mucho, decirle por favor, aprende Zouk, y si quieres bailar bachata, aprende bachata. Ya está, apréndelas por separado, pues lo que siempre digo, puedes bailar las dos cosas. Y si tienes a alguien que sabe Zouk y vais a bailar un social de bachata y le quieres marcar algo en un social, muy bien. O sea, en un social eres libre de hacer lo que quieras. Ahora, como me entere de que vendáis movimientos de Zouk a precio de oro para bachateros, os cazo, ¿eh? Me pongo en plan John Wick. Nada, pero no, luego soy un hater. Ya me lo dijeron mucho este fin de semana. Pero ¿sabéis qué? Me da igual. ¿Soy el hater? Pues seré el hater. Pero al menos seré el hater que intenta decir un poco las obviedades. ¿No lo queréis decir por miedo? ¿No lo queréis decir por el que dirán? Muy bien, a mí me da igual. Ya tengo la etiqueta de hater, tengo muchas etiquetas. Da igual. Así que nada. Cuidaros mucho, disfrutad bailando, que no os vendan la moto y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.